Bienvenidos a Izuku Fanfiction. Un problema del futuro. Un experimento en el taller de Mei Hatsume sale mal. Una explosión, una luz azul, y una niña aparece frente a Izuku. Midoriya llamándolo papi. Lo que parecía un accidente se convierte en un caos emocional. Celos, dudas y sentimientos que no deberían existir. Pero eso es solo el comienzo. Niños del futuro comienzan a aparecer. Hijos de Izuku con distintas chicas. Relaciones en juego, un destino que parece ya escrito. ¿El futuro está decidido? ¿O aún puede cambiar? Drama, romance, viajes en el tiempo, harem. Suscríbete al canal y sígueme en mis redes, en la descripción. Capítulo 19. Peses. La mañana llegó a la residencia de la clase 1, con una calma extraña, casi antinatural. El sol apenas comenzaba a filtrarse por la ventana de la habitación de Izuku Midoriya, dibujando líneas doradas sobre las paredes y el suelo. El reloj marcaba una hora temprana, pero el dormitorio estaba en silencio, como si el mundo hubiera decidido avanzar más despacio ese día. Izuku se movió ligeramente entre las sábanas. Algo no estaba bien. No era una pesadilla ni un recuerdo intrusivo, era una sensación física. Un peso suave, tibio, real, descansando sobre su pecho. Su respiración se volvió un poco más consciente, más cuidadosa, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper algo frágil. Izuku frunció el ceño. Izuku, confundido, en voz baja. ¿Eh? Levantó lentamente la sábana, apenas unos centímetros. Y entonces la vio. Setsuna estaba acostada encima de él, con el rostro apoyado cerca de su hombro, un brazo rodeándole el torso de manera inconsciente. Su respiración era tranquila, profunda, como si por primera vez en horas hubiera logrado dormir sin sobresaltos. Izuku se quedó completamente quieto. Izuku, pensamiento. Ah, cierto. Los recuerdos de la noche anterior regresaron de golpe, como una marea silenciosa. Tokuna, la luz azul, la desaparición, la residencia de las chicas envuelta en confusión, murmullos y lágrimas contenidas. Setsuna encerrada en la habitación que había sido de su hija, aferrándose a cada objeto como si soltarlo significara perderla para siempre. Izuku recordó los golpes suaves en la puerta. Las voces preocupadas de las demás chicas. Fuyumi intentando mantener la calma. Melissa buscando una explicación lógica que no existía. Kaina ofreciendo palabras torpes pero sinceras. Y aún así, la puerta no se abrió. Solo cuando Izuku habló. Izuku, recuerdo, voz suave. Setsuna. Soy yo. La cerradura giró. Dentro, Setsuna no lloraba ya. Eso era lo que más le había dolido. Estaba sentada en el suelo, rodeada de recuerdos. Fotos, pequeños objetos, ropa doblada con cuidado. Sus ojos estaban secos, pero vacíos. Izuku se había sentado frente a ella sin decir nada durante varios minutos. No para convencerla, no para obligarla, solo para estar. Izuku volvió al presente con un suspiro silencioso. Miró a Setsuna dormida sobre él. Su rostro, ahora en calma, contrastaba demasiado con la imagen rota de la noche anterior. Izuku, pensamiento. No quería estar sola. Y nadie debería estarlo después de algo así. Recordó cómo, con ayuda de Ochako, lograron convencerla de salir de esa habitación. El trayecto hasta la residencia de la clase 1 había sido lento, casi ceremonial, como si Setsuna temiera que cada paso la alejara un poco más de Tokuna. Luego vinieron las palabras, los recuerdos compartidos, las risas suaves mezcladas con silencios largos, hasta que el cansancio las venció. Izuku había pensado dormir en un futón en el suelo. Eso era lo lógico. Eso era lo correcto. Pero Ochako, medio dormida, había estirado la mano. Ochako, somnolienta. No. Quédate. Y antes de que pudiera reaccionar, lo había jalado hacia la cama. Izuku volvió a mirar a su alrededor. Algo faltaba. Frunció el ceño y giró ligeramente la cabeza. Izuku. Ochako. No estaba. La cama estaba desordenada del lado donde ella había dormido, pero no había rastro suyo en la habitación. Izuku sintió un pequeño sobresalto, hasta que escuchó el sonido inconfundible de pasos en el pasillo. La puerta se abrió con cuidado. Ochako apareció, empujando la puerta con el pie mientras sostenía una charola con ambas manos. Llevaba una sonrisa suave, todavía un poco adormilada, pero sincera. Ochako, sonríe. Buenos días. Izuku parpadeó un par de veces. Izuku, ríe suavemente. ¿Desde cuándo eres tan silenciosa?
Ochako entró despacio, cerrando la puerta con el pie para no hacer ruido. Ochako. Desde que aprendí que si hago ruido, Setsuna se despierta de golpe. Izuku bajó la mirada hacia la chica que aún dormía sobre él. Izuku, en voz baja. Gracias. Por levantarte temprano. Ochako dejó la charola sobre el escritorio y se encogió de hombros. Ochako. No es nada. Además quería hacer algo útil. Se acercó a la cama y observó a Setsuna con expresión suave. Ochako, más seria. No despertó en toda la noche. Izuku. Eso es bueno. Ochako asintió. Ochako. Sí. Lo es. Izuku respiró hondo y, con sumo cuidado, apoyó una mano en el hombro de Setsuna. Izuku, suave. Setsuna. Ya este día. No hubo respuesta inmediata. Izuku esperó. Volvió a intentarlo, un poco más cerca. Izuku. Hey. Vamos a desayunar. Setsuna se movió apenas, frunciendo ligeramente el ceño. Sus dedos se aferraron por un segundo más a la camiseta de Izuku, como si el sueño aún no quisiera soltarla. Luego, lentamente, abrió los ojos. Setsuna parpadeó, miró el techo, luego a Izuku, luego alrededor. Durante un segundo, el pánico pareció asomarse pero se desvaneció cuando reconoció dónde estaba. Setsuna, voz baja. Buenos días. Izuku le sonrió con suavidad. Izuku. Buenos días. Ochako levantó ligeramente la mano. Ochako, sonríe. Hice desayuno. Setsuna tardó un momento en incorporarse. Izuku la ayudó con cuidado, asegurándose de no apresurarla. Cuando finalmente se sentó al borde de la cama, respiró hondo, como si el simple acto de estar despierta fuera un reto. Se sentaron los tres alrededor del escritorio improvisado. La charola tenía platos sencillos, pero hechos con cariño. Nada elaborado, nada exagerado. Justo lo necesario. Izuku tomó los palillos. Izuku, intenta animar. Huele muy bien. Ochako infló ligeramente el pecho. Ochako. Me esforcé. Setsuna observó el desayuno durante unos segundos antes de tomar los palillos. Sus manos temblaron apenas, pero logró controlarlo. Setsuna. Gracias. De verdad. Ochako negó con la cabeza. Ochako. No tienes que agradecer. Izuku asintió. Izuku. Estamos aquí. El silencio se instaló de nuevo, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio compartido, lleno de pequeñas cosas no dichas pero entendidas. Después de un par de bocados, Setsuna habló. Setsuna, mirando su plato. Anoche. Soñé con ella. Izuku y Ochako levantaron la mirada al mismo tiempo, sin interrumpirla. Setsuna. Estaba corriendo. Como siempre. Sus labios temblaron, pero no lloró. Setsuna. Y se volteó para verme. Me sonrió. Y me dijo que estaba bien. Ochako apretó ligeramente los labios. Izuku cerró los ojos un instante. Izuku. Eso suena. A ella. Setsuna asintió lentamente. Setsuna. Sí. Dejó los palillos sobre el plato. Setsuna. No sé cuánto tiempo me va a doler esto. Pero. Gracias por no dejarme sola. Izuku la miró de frente. Izuku, serio. No tienes que cargar con esto sola. Nunca. Ochako sonrió, con los ojos brillantes. Ochako. Somos un equipo, ¿recuerdas? Setsuna dejó escapar una pequeña risa, breve, casi sorprendida. Setsuna. Sí. Supongo que sí. La luz del sol entró con más fuerza por la ventana. Y aunque el dolor seguía ahí, por primera vez desde la noche anterior, la mañana no se sentía vacía. La conversación continuó con una calma extraña, como si los tres estuvieran caminando sobre un terreno frágil que podía romperse con una sola palabra mal colocada. Izuku, Setsuna y Ochako seguían sentados en la habitación, el desayuno ya casi terminado, los platos medio vacíos y el aire cargado de cosas que no se decían del todo, pero que todos entendían. Izuku fue el primero en hablar. Izuku, rascándose la nuca, nervioso. Ochako. Sobre ayer. Ochako levantó la mirada de inmediato, atenta, pero sin tensión. Ochako. Ajá. Izuku respiró hondo. Izuku. Setsuna y yo. Nos besamos. Hubo un silencio breve. No incómodo. No tenso. Solo necesario. Ochako parpadeó un par de veces y luego sonrió con suavidad. Ochako. Lo imaginé. Izuku la miró sorprendido. Izuku. ¿Eh? Ochako se encogió de hombros. Ochako. Después de todo lo que pasó, era inevitable que su relación avanzara. Setsuna bajó un poco más la mirada, jugando distraídamente con el borde de su plato. Ochako continuó, con voz tranquila. Ochako. ¿Y si avanzó? Eso significa que Tokuna. No terminó la frase. No hacía falta. Izuku asintió lentamente. Izuku. Sí. Setsuna apretó los labios.
Sus hombros se tensaron apenas, como si el recuerdo aún estuviera demasiado reciente para tocarlo sin que doliera. Izuku la observó un momento y entonces habló. Izuku, con cuidado. Anoche. Tú dijiste algo. Setsuna levantó un poco la cabeza. Izuku la miró directamente, con una ternura firme. Izuku. Va a doler mucho. Pero también voy a estar tranquila. Porque sabré que su futuro sigue ahí, intacto. Solo tenemos que esperar para verla de nuevo. ¿No crees? Setsuna soltó una risa baja, casi irónica, mientras negaba con la cabeza. Setsuna. Oye. No uses mis propias palabras en mi contra. Izuku sonrió un poco, aliviado de verla reaccionar aunque fuera así. Izuku, ríe suave. Lo siento. Pero. Quería recordártelo. Setsuna suspiró y apoyó los codos sobre la mesa. Setsuna. Lo sé. Y sigo creyéndolo. Sus ojos brillaron apenas. Setsuna. Solo que. Creerlo no hace que duela menos. Ochako se inclinó ligeramente hacia ella. Ochako. Pero hace que no duela sola. Setsuna levantó la mirada y, por primera vez desde que empezó la conversación, sonrió de verdad. Antes de que pudiera responder, un golpe seco sonó en la puerta. Toc toc. Los tres se sobresaltaron un poco. Izuku. ¿Eh? Otro golpe, más fuerte. Oye, Ned. Izuku reconoció la voz de inmediato. Izuku, suda una gota. Bakugo. Izuku se levantó de la silla. Izuku. Ahora vuelvo. Setsuna asintió. Ochako. Ve. Izuku abrió la puerta. Bakugo estaba ahí, de brazos cruzados, con expresión de fastidio eterno. Bakugo. La religiosa de la 1B te está buscando. Izuku parpadeó. Izuku. ¿Shiosaki? Bakugo chasqueó la lengua. Bakugo. Sí, esa. Dice que es importante. Izuku. Ah. Dile que bajó enseguida. Bakugo ya se estaba dando la vuelta. Bakugo. TSH. No soy tu puto mensajero. Se fue maldiciendo por lo bajo mientras se alejaba por el pasillo. Izuku se quedó mirándolo unos segundos, con una gota de sudor resbalando por su frente. Izuku, murmura. Nunca cambia. Cerró la puerta y regresó con las chicas. Izuku. Me buscan abajo. Regreso en un momento. Setsuna. Ten cuidado. Izuku sonrió. Izuku. Siempre. Salió de la habitación y comenzó a bajar las escaleras. A cada paso, una sensación familiar empezaba a instalarse en su pecho. Esa presión extraña. Esa intuición que ya había aprendido a reconocer. Al llegar a la sala común, cruzó la residencia y salió al exterior. Ahí estaba. Ibara Shiosaki esperaba de pie, con la postura recta y las manos juntas frente a ella, como si estuviera rezando en silencio. Al verlo, inclinó ligeramente la cabeza. Ibara. Midori Izuku. Izuku se aclaró la garganta. Izuku. Shiosaki. ¿Sucede algo? Ibara lo observó con atención. Ibara. Ayer. Ocurrió algo en mi habitación. Izuku sintió un escalofrío. Izuku. Algo. ¿Como una luz azul? Ibara abrió ligeramente los ojos, sorprendida. Ibara. Así es. Izuku cerró los ojos un segundo. Izuku, pensamiento. Ya lo sabía. Ibara dio un pequeño paso hacia un lado. Ibara. Ella. Sal. Una figura pequeña apareció detrás de Ibara. Una niña. De estatura baja, de unos 11 años. Su cabello caía largo y ondulado, idéntico al de Ibara, pero había algo más en ella, algo que Izuku reconoció de inmediato. Sus ojos. Su expresión. Ese brillo curioso y gentil. Izuku se quedó inmóvil. La niña lo miró sin miedo. Sin duda. Sin sorpresa. Como si siempre hubiera sabido que ese encuentro era inevitable. La niña dio un paso al frente. Ibani, con voz tranquila. Hola, papá. El mundo pareció detenerse. Izuku sintió que el aire se le atascaba en la garganta. No era incredulidad. No era confusión. Era reconocimiento. Izuku tragó saliva y se arrodilló lentamente frente a ella, quedando a su altura. Izuku, sonríe con suavidad. Hola. La observó de cerca, con atención, como si quisiera memorizar cada detalle. Izuku. ¿Cómo te llamas? Ibami juntó las manos frente a su pecho, con una educación impecable. Ibami. Mi nombre es Ibami. Ibami Midori Shiosaki. Izuku dejó escapar una pequeña risa temblorosa. Izuku. Es un nombre muy bonito. Ibami inclinó ligeramente la cabeza. Ibami. Gracias. Lo miró con seriedad y luego preguntó. Ibami. Papá. ¿Puedo abrazarte? Izuku sintió un nudo en el pecho. No de dolor, sino de algo mucho más profundo. Izuku sonrió bajo, con los ojos brillantes. Izuku. Claro que sí. Ibami no dudó. Dio un paso al frente y lo abrazó con fuerza, rodeando su cuello con sus brazos pequeños.
Izuku cerró los ojos y la rodeó con cuidado, como si temiera que, si apretaba demasiado, pudiera desaparecer. Por un instante, no hubo futuro ni pasado. Solo ese abrazo. Ibara observó la escena en silencio, con una expresión serena y orgullosa. Izuku apoyó la frente suavemente contra la cabeza de Ibami. Izuku, en voz baja. Gracias por venir. Ibami sonrió, sin soltarlo. Y en ese momento, Izuku lo entendió. Mientras una hija se iba, otra acababa de llegar. Y el tiempo, caprichoso y cruel, seguía avanzando. La residencia de las niñas estaba más silenciosa de lo habitual. No era un silencio incómodo, pero sí uno pesado, como si el aire todavía recordara la ausencia reciente. Las risas no habían desaparecido del todo, pero eran más bajas, más cuidadosas, como si cualquiera temiera que al reír demasiado fuerte algo más pudiera desvanecerse. Izuku estaba sentado en el centro de la sala común, con las piernas cruzadas y la espalda apoyada contra el sofá. A su lado estaba Tsuyu, sentada de manera relajada, observando a las niñas con atención tranquila, esa calma tan propia de ella. Era su turno de cuidarlas. Frente a ellos estaban todas. Algunas sentadas en el suelo, otras recargadas en los muebles, unas pocas abrazándose entre sí. La ausencia de Tokuna todavía flotaba en el ambiente como un hueco imposible de ignorar. Ibami permanecía un poco apartada, cerca de la pared. Sus manos estaban juntas frente a su pecho, la postura recta, educada. Observaba a todas con curiosidad serena, sin interrumpir, sin imponerse. Izuku respiró hondo. Izuku, se aclara la garganta. Chicas. Quiero que conozcan a alguien. Varias miradas se alzaron hacia él. Algunas cansadas. Otras curiosas. Otras claramente tristes. Izuku hizo un gesto suave con la mano. Izuku. Ella es Ibami. Ibami dio un pequeño paso al frente e inclinó la cabeza con respeto. Ibami. Mucho gusto. Hubo un murmullo general, pero nadie respondió de inmediato. Eri, sentada cerca de Izuku, se aferró un poco más a su manga. Eri, en voz bajita. Papá. Izuku le sonrió con ternura y le acarició el cabello. Izuku. Todo está bien. Aome observaba a Ibami con atención, ladeando un poco la cabeza, como evaluando algo que solo ella parecía notar. Kurona cruzó los brazos, apoyada contra la pared, con una expresión difícil de leer. Meika ajustó sus lentes, mirando a Ibami con curiosidad científica. Shizuku permanecía tranquila, pero sus ojos reflejaban la misma melancolía que todas compartían. Las más pequeñas estaban juntas, Hadoka, Rumika y Merina muy cerca unas de otras, como si necesitaran contacto constante para sentirse seguras. Izuku notó el ambiente y supo que tenía que decir algo más. Izuku, con voz sincera. Sé que lo de Tokuna todavía duele. Varias miradas bajaron. Izuku apretó un poco los puños, pero no apartó la mirada. Izuku. A mí también me duele. Un silencio breve. Izuku continuó. Izuku. Pero entendí algo. El tiempo no solo quita. Algunas cejas se fruncieron. Izuku. Mientras una se va, otra llega. El aire cambió de golpe. Hadoka fue la primera en reaccionar. Hadoka, alzando la voz. ¿Eh? Rumika se levantó de un salto. Rumika. ¿Cómo que otra llega? Merina frunció el ceño. Merina. Papá. Izuku abrió los ojos, alarmado. Izuku. No, no, no. Esperen. Pero ya era tarde. Hadoka fue la primera en golpearle la pierna con sus pequeños puños. Hadoka. Eso suena feo. Rumika se unió de inmediato. Rumika. Eso no se dice. Merina también empezó a golpearlo. Merina. Papá malo. Izuku soltó un quejido. Izuku, riendo nervioso. Oigan, esperen. Aome se levantó también, aunque sin golpear. Aome. ¿Nos vas a cambiar? Reimi apretó los labios, visiblemente afectada. Reimi. Eso no sería justo. Izuku levantó ambas manos, desesperado. Izuku. ¡No! No quise decir eso. Las pequeñas seguían golpeándole la pierna, no con fuerza real, pero sí con mucha convicción. Izuku. Alto, alto. Paren. De pronto, una risa, luego otra. Kurona fue la primera en reír abiertamente. Kurona, riendo. Ja. Mírenlo. Meika también comenzó a reír. Meika. Cayó completito. Shizuku se llevó una mano a la boca, conteniendo una sonrisa. Izuku se quedó quieto. Izuku. ¿Eh? Las pequeñas dejaron de golpearlo. Hadoka levantó la vista y sonrió. Hadoka. Rumika se tapó la boca. Rumika. Funcionó. Merina soltó una risita. Izuku parpadeó varias veces. Izuku. ¿Qué? Kurona dio un paso al frente. Kurona. Antes de irse, el ambiente cambió ligeramente. Kurona habló con voz más suave. Kurona.
Tokuna nos dijo que esto iba a pasar. Izuku abrió los ojos. Kurona. Que cuando llegara otra hija. Tú ibas a decir algo torpe. Meika añadió, sonriendo. Meika. Y que nosotras debíamos molestarte por última vez. Shidora asintió desde su lugar. Shidora. Dijo que sería divertido. Ryuka cruzó los brazos. Ryuka. Y tenía razón. Izuku se llevó una mano al rostro y suspiró largo. Izuku. Esa niña. Tomoka sonrió con nostalgia. Tomoka. Era muy lista. Izuku levantó la cabeza, fingiendo dureza. Izuku. Ah, ¿sí? Entonces en el futuro, las chicas se tensaron. Izuku. Las voy a castigar a todas. Hubo un segundo de silencio. Tsuyu levantó la mano. Tsuyu, con una sonrisa tranquila. ¿Kero? ¿Quién quiere ir al acuario? El efecto fue inmediato. Yo. Las voces se superpusieron. Eri levantó ambos brazos. Eri. Papá, peces. Adoka brincó. Adoka. Quiero ver tiburones. Rumika saltó también. Rumika. Y pingüinos. Merina aplaudió. Merina. Acuario. Izuku se quedó congelado. Izuku. ¿Eh? Tsuyu lo miró. Tsuyu. Salvadas, Kero. Izuku dejó caer los hombros, derrotado. Izuku suspiró. No es justo. Kurona se rió. Kurona. Así funciona. Las niñas comenzaron a moverse, emocionadas, hablando todas a la vez. En medio del caos alegre, Ibami seguía de pie, observando en silencio. Aome se acercó a ella primero. Aome. Hola. Ibami inclinó la cabeza. Ibami. Hola. Aome sonrió. Aome. Bienvenida. Shizuku se acercó después. Shizuku. Aquí somos ruidosas. Ibami asintió. Ibami. No me molesta. Meika la rodeó con curiosidad. Meika. Interesante. Eres muy tranquila, Ibami. Mi mamá dice que escuchar también es importante. Kurona se cruzó frente a ella. Kurona. ¿No te asusta llegar así? Ibami pensó un momento. Ibami. Un poco. Pero estoy feliz. Eri se acercó y le tomó la mano. Eri. Papá es bueno. Ibami la miró con suavidad. Ibami. Lo sé. Adoka apareció de repente. Adoka. Oye. Ibami se giró. Adoka. Si papá dice algo raro, le pegamos. Ibami parpadeó y sonrió levemente. Ibami. De acuerdo. Izuku observó la escena desde atrás. Su pecho se apretó. No de dolor, sino de algo cálido. Tsuyu se colocó a su lado. Tsuyu. Parece que ya la aceptaron, Kero. Izuku asintió. Izuku, sonríe suave. Sí, miró a todas. A las que estaban, a las que se habían ido, y a la que acababa de llegar. Izuku, pensamiento. Mientras una se va, otra llega. Esta vez, nadie lo entendió mal. El acuario de Musutafu se alzaba frente a ellos como un enorme edificio de cristal y acero, con paredes curvas que reflejaban el cielo azul de la tarde. Desde afuera ya se escuchaban risas, voces emocionadas y el murmullo constante del agua moviéndose detrás de los muros. Izuku estaba de pie en la entrada principal, con Tsuyu a su lado y una auténtica marea de niñas alrededor. A pesar de tener apenas 16 años, había algo en la forma en que Izuku se paraba, con los hombros rectos y la mirada atenta, que hacía que incluso las mayores le prestaran atención sin cuestionarlo. Tsuyu, tranquila como siempre, observaba la escena con una ligera sonrisa. Kurona estiraba los brazos, mirando el edificio con emoción contenida. Meika ajustaba sus lentes, ya planeando mentalmente qué áreas quería visitar primero. Shizuku permanecía cerca, silenciosa, pero con los ojos brillando de curiosidad. Las más pequeñas, en cambio, no podían quedarse quietas. Adoka tiraba suavemente de la manga de Izuku. Adoka, emocionada. Papá, quiero ver peces enormes. Rumika saltaba en su lugar. Rumika. Y tiburones. Quiero ver tiburones. Merina daba pequeñas palmadas. Merina. Agua. Agua. Eri sostenía la mano de Izuku con fuerza, mirando el edificio como si fuera un castillo mágico. Eri. Papá es muy grande. Izuku sonrió y le apretó la mano con cariño. Izuku. Sí. Pero vamos a entrar todos juntos, ¿sí? Tsuyu dio un pequeño salto para llamar la atención. Tsuyu. Antes de entrar, Kero, vamos a organizarnos. Todas se callaron más o menos. Izuku dio un paso al frente y alzó la voz lo suficiente para que todas lo escucharan. Izuku. Bien. Las mayores pueden ir por su cuenta. Kurona levantó una ceja. Kurona. ¿En serio? Izuku asintió. Izuku. Pero con una condición. El ambiente se tensó un poco. Izuku. Van a cuidar a Osora, Izuna, Yusuku, Shidora, Ryuka, Tomoka y a Ibami. Ibami, que estaba un poco detrás del grupo, alzó la mirada sorprendida. Ibami. Yo también. Izuku le dedicó una sonrisa tranquila.
Izuku. Sí. Confío en ellas para cuidarte. Ibami asintió con seriedad. Ibami. Haré lo posible por no causar problemas. Kurona se cruzó de brazos y sonrió con confianza. Kurona. Descuida. Nadie se nos pierde. Izuku entrecerró los ojos. Izuku. Más les vale. Meika rió. Meika. Papá, relájate. Izuku la señaló. Izuku. Si pierden a una sola de sus hermanas, estarán castigadas. Kurona se quedó rígida. Kurona. Una gota de sudor recorrió su sien. Kurona, pensamiento. Si pasa algo. Las mamás lo van a matar. Y luego me van a matar a mí. Kurona levantó la barbilla, fingiendo valentía. Kurona. ¿Y si tú nos castigas? Izuku arqueó una ceja. Kurona, sonriendo peligrosamente. Le digo a mamá que te castigue a ti. Izuku palideció de inmediato. Izuku, pensamiento. Nemuri. No. Eso sí da miedo. Tsuyu lo miró de reojo. Tsuyu. ¿Quero? Izuku tragó saliva. Izuku, forzando una sonrisa. Bueno. Podemos llegar a un acuerdo. Kurona sonrió, triunfante. Kurona. Ajá. Izuku sacó algo de dinero y se lo tendió. Izuku. Para cualquier cosa. Kurona miró el dinero y luego a él. Kurona. No alcanza. Izuku suspiró profundamente. Izuku. Eres idéntica a tu madre. Sacó su tarjeta de crédito y se la entregó. Izuku. Pero solo para comida y souvenirs. Kurona tomó la tarjeta con una sonrisa brillante. Kurona. Te quiero, papá. Antes de que Izuku pudiera responder, Kurona ya estaba alejándose con el resto del grupo grande. Meika levantó la mano mientras se iba. Meika. Nos vemos luego. Shizuku inclinó un poco la cabeza. Shizuku. Gracias. Aosora, Izuna y Yuzuku caminaban juntas, charlando entre ellas. Shidora, Ryuka y Tomoka iban detrás, riendo. Ibami caminaba en medio del grupo, observándolo todo con calma. En cuestión de segundos, desaparecieron entre la multitud. Izuku alzó la voz. Izuku. 3 horas. Nos vemos aquí en 3 horas. Tsuyu lo miró. Tsuyu. Ya se fueron, Kero. Izuku bajó los hombros. Izuku. Siempre hacen eso. Tsuyu ladeó la cabeza. Tsuyu. ¿Fue buena idea darles tu tarjeta? Izuku sonrió con falsa tranquilidad. Izuku. No te preocupes. Tsuyu. ¿Kero? Izuku. Es la tarjeta de Olmigas. Tsuyu abrió un poco los ojos. Tsuyu. Izuku se encogió de hombros. Izuku. Que el Izuku del futuro se preocupe. Tsuyu soltó una pequeña risa. Tsuyu. Eres terrible, Kero. Las más pequeñas los rodeaban nuevamente. Rinka jaló la manga de Tsuyu. Rinka. Mamá Tsuyu, ¿ya entramos? Tsuyu sonrió. Tsuyu. Sí, Kero. Aome se acercó más y tomó la mano de Tsuyu. Aome. Vamos juntas, mami. Tsuyu le apretó la mano con cariño. Tsuyu. Claro. Eri volvió a tomar la mano de Izuku. Eri. Papá, no me sueltes. Izuku sonrió con ternura. Izuku. No lo haré. Adoka, Rumika y Merina ya estaban prácticamente saltando. Adoka. Rápido. Rumika. Quiero ver peces. Merina. Agua. Reimi caminaba un poco más atrás, pero con una sonrisa suave. Izuku respiró hondo. Izuku, pensamiento. Está bien. Esto también es familia. Izuku miró a Tsuyu mientras avanzaban hacia la entrada. Izuku, sonríe. Gracias por venir. Tsuyu lo miró. Tsuyu. Yo también quería venir contigo, Kero. Caminaron juntos, rodeados de risas pequeñas, voces emocionadas y pasos apresurados. Mientras las puertas del acuario se abrían frente a ellos, Izuku sintió algo distinto en el pecho. No era dolor, era calma. Y, poco a poco, algo que empezaba a crecer. El interior del acuario los recibió con una penumbra azulada, suave, casi como si el mundo exterior hubiera quedado muy lejos. Las luces filtradas a través del agua pintaban las paredes con sombras en movimiento, y el sonido constante de burbujas y corrientes creaba una calma engañosa, profunda. Apenas cruzaron la entrada, las niñas reaccionaron al mismo tiempo. Adoka soltó un pequeño grito de emoción. Rumika dio un salto. Merina empezó a señalar todo a la vez. Rinka ya estaba caminando más rápido. Eri apretó la mano de Izuku, sorprendida. Aome abrió los ojos como platos. Reimi miraba en silencio, con una sonrisa tranquila. Habían dado apenas unos pasos cuando varias de ellas intentaron salir corriendo hacia el primer túnel de vidrio. Tsuyu reaccionó al instante. Tsuyu, seria, pero tranquila. Alto, Kero. Las niñas se detuvieron, algunas a regañadientes. Tsuyu se agachó un poco para quedar a su altura. Tsuyu. Aquí hay mucha gente. Si se sueltan, se pueden perder. Así que vamos a agarrarnos de las manos. Adoka frunció el ceño. Adoka.
Pero mamá Tsuyu. Tsuyu ladeó la cabeza. Tsuyu. Manos. Todas. No hubo gritos, ni enojo. Solo esa voz directa, firme, que no admitía discusión. Una a una, las niñas fueron obedeciendo. Hadoka tomó la mano de Rumika. Rumika la de Merina. Merina se estiró para alcanzar a Eri. Eri, con cuidado, tomó la de Aome. Aome sostuvo la de Reimi. Rinka, al final, agarró la manga de Tsuyu. Izuku observó la escena en silencio, con una pequeña sonrisa cansada. Izuku, pensamiento. Es increíble lo natural que se le da esto. Avanzaron despacio, entrando al primer pasillo amplio, donde enormes peceras se extendían de pared a pared. Peces de colores brillantes nadaban con elegancia, algunos lentos, otros rápidos como destellos. Los ojos de las niñas brillaban. Merina. Son muchos. Rumika. Ese es grande. Hadoka. Parece que nos mira. Eri se acercó un poco más al cristal, sin soltar la mano. Eri. Papá. Se ven tranquilos. Izuku se agachó un poco para quedar cerca de ella. Izuku. Sí. Aquí todo parece más lento. Mientras las niñas se concentraban en el espectáculo, Tsuyu caminó un poco más cerca de Izuku, sin soltar la fila de manos. Tsuyu, mirándolo de reojo. Izuku. Izuku volteó hacia ella. Izuku. ¿Sí? Tsuyu no rodeó el tema. Nunca lo hacía. Tsuyu. ¿Cómo te sientes? Izuku no se tensó. No suspiró con fastidio. No esquivó la pregunta. Sabía que Tsuyu era así. Directa. Honesta. Sin adornos. Izuku miró al frente, a las niñas reflejadas en el vidrio. Izuku. No estoy pensando en eso ahora. Tsuyu esperó. No lo apuró. Izuku continuó. Izuku. Setsuna está con las chicas. La están animando. Y dentro de lo que cabe, está bien. Hizo una pausa. Izuku. Yo también. Tsuyu lo observó con atención, como si analizara cada palabra. Tsuyu. Eso es importante, Kero. Izuku asintió. Izuku. Sí. Eso es lo importante. Caminaron unos pasos más. El pasillo los llevó a una zona más oscura, donde un enorme tanque cilíndrico se elevaba hasta el techo. Peces plateados giraban en círculos, creando un efecto hipnótico. Las niñas quedaron completamente en silencio. Aome fue la primera en hablar, en voz baja. Aome. Mami. Parece un sueño. Tsuyu la miró con ternura. Tsuyu. Sí. Es bonito, ¿verdad? Izuku observó a Aome. Su forma de mirar, su calma, su curiosidad serena. Sin darse cuenta, la pregunta que llevaba tiempo guardando salió sola. Izuku. Tsuyu. Ella lo miró. Tsuyu. HM. Izuku tragó saliva. Izuku. ¿Cómo crees que te sentirás cuando Aome desaparezca? Tsuyu no se detuvo de golpe. No apretó la mano de nadie. No frunció el ceño. Siguió caminando, como si necesitara unos pasos para ordenar sus pensamientos. Tsuyu. Dolerá. La palabra cayó simple. Pesada. Tsuyu. Mucho. Izuku bajó un poco la mirada. Tsuyu continuó, con una voz suave, honesta. Tsuyu. Pero también sé que si nuestra relación crece, significa que su futuro está asegurado. Se detuvo un momento frente al cristal. Las luces azules iluminaron su rostro. Tsuyu. No quiero que se vaya. Pero tampoco quiero quedarme atrapada en el miedo. Miró a Aome, que observaba un pez lento, casi flotando. Tsuyu. Seguir adelante también es una forma de quererla. Le sonrió. No era una sonrisa falsa. No era una sonrisa rota. Era sincera. Izuku sintió algo aflojarse dentro de su pecho. Izuku, sonríe, bajo. Eres increíble. Tsuyu ladeó la cabeza, un poco avergonzada. Tsuyu. No exageres, Kero. Las niñas empezaron a moverse de nuevo, jalando suavemente la fila. Hadoka. Vamos por allá. Mientras caminaban, algo imperceptible ocurrió. Aome levantó el brazo para señalar un pez y por un segundo, solo uno, su antebrazo se volvió traslúcido, como si estuviera hecho de agua. Luego volvió a la normalidad. Izuku lo vio. Tsuyu lo vio. Sus miradas se cruzaron. No dijeron nada. No era el momento. Aome seguía sonriendo, emocionada, sin notar nada. El tiempo ya estaba llegando. No con violencia. No con prisa. Solo llegando. Izuku apretó un poco la mano de Eri. Eri lo miró. Eri. Papá. Izuku sonrió. Izuku. Nada. Solo mira. Siguieron caminando, rodeados de luz azul, risas pequeñas y peces que nadaban sin saber nada del tiempo, del futuro, ni de despedidas. Izuku y Tsuyu avanzaron juntos. Sin huir. Sin negarlo. Decididos a vivir ese momento. Hasta el final. La zona infantil del acuario era distinta al resto del recorrido. Ahí la luz era más clara, los colores más vivos y el ambiente estaba lleno de risas, sonidos de agua y pequeños gritos de emoción.
Los tanques eran más bajos, pensados para que los niños pudieran asomarse sin ayuda, y algunos tenían túneles cortos o ventanas redondeadas como si fueran portales a otro mundo. Apenas cruzaron el letrero colorido que anunciaba el área, las niñas se soltaron de inmediato. Adoka fue la primera en correr, levantando los brazos como si fuera a despegar. Rumika la siguió riendo. Merina dio pequeños saltitos, tratando de ver todo a la vez. Eri avanzó más despacio, pero con los ojos brillantes. Rinka ya estaba pegada a un cristal. Reimi caminaba con cuidado, observando cada pez como si fuera un secreto. Aome se quedó un segundo quieta y luego sonrió, corriendo tras las demás. Izuku y Tsuyu se quedaron un poco atrás. Tsuyu señaló una banca de madera cerca del centro, desde donde podían ver casi toda la zona. Tsuyu. Aquí está bien, Kero. Izuku asintió y ambos se sentaron. Por un momento no dijeron nada. Solo observaron. Las niñas iban de un tanque a otro, señalando, llamándose entre ellas, compartiendo descubrimientos como si fueran tesoros. El sonido de sus risas se mezclaba con el murmullo constante del agua. Izuku apoyó los codos sobre sus rodillas, relajando los hombros. Izuku. Se ven felices. Tsuyu lo miró de reojo. Tsuyu. Sí. Eso es bueno. El silencio volvió, pero no era incómodo. Era tranquilo. Después de unos segundos, Tsuyu respiró hondo. Tsuyu, mirando al frente. Izuku. Izuku volteó hacia ella. Izuku. HM. Tsuyu dudó apenas un instante, algo raro en ella. Tsuyu. Quería disculparme. Izuku parpadeó. Izuku. ¿Por qué? Tsuyu apretó un poco los dedos sobre sus rodillas. Tsuyu. Por el beso de aquella vez. Izuku se quedó quieto unos segundos. Luego sonrió, una sonrisa suave, sin rastro de molestia. Izuku, sonríe. No tienes que disculparte. Tsuyu lo miró, sorprendida. Izuku continuó. Izuku. En ese momento sí, me sentí un poco confundido. Tal vez un poco molesto. Tsuyu bajó la mirada. Izuku levantó una mano, negando. Izuku. Pero eso ya pasó. De verdad. La miró con sinceridad. Izuku. Ahora lo entiendo mejor. Tsuyu respiró más tranquila. Tsuyu. Tenías razón. Izuku ladeó la cabeza. Izuku. ¿En qué? Tsuyu lo miró directo, sin rodeos. Tsuyu. Yo confundí el miedo con amor, Kero. Las palabras fueron claras. Simples. Dolían un poco, pero eran honestas. Izuku no apartó la mirada. Izuku. Eso le pasa a muchas personas. Tsuyu asintió. Tsuyu. Tenía miedo de perderlo todo. De perderlas a ella y a ti. Izuku observó a Aome, que en ese momento estaba agachada frente a un tanque, señalando un pez pequeño a Eri. Izuku. El miedo puede hacerte sentir cosas muy intensas. Tsuyu. Sí. Se quedaron en silencio unos segundos más. Izuku rompió el momento con una sonrisa ligera. Izuku. Pero ahora. Tsuyu lo miró. Izuku. Ahora estamos aquí. Y eso es lo que importa. Tsuyu sonrió, una sonrisa pequeña pero real. Tsuyu. Sí. Ahora estamos explorando esto lo nuestro. Izuku asintió. Izuku. Paso a paso. Ambos volvieron la vista a las niñas. Adoka y Rumika corrían de un lado a otro. Merina intentaba leer un letrero, aunque no entendía todo. Rinka golpeaba suavemente el vidrio con la yema de los dedos. Eri escuchaba con atención lo que Aome le decía. Reimi observaba desde atrás, tranquila. Izuku miró a Tsuyu. Izuku. Cuéntame más de ti. Tsuyu parpadeó. Tsuyu. ¿Más? Izuku. Sí. Tus gustos. Cosas simples. Tsuyu pensó un poco. Tsuyu. Me gusta la lluvia. Izuku sonrió. Izuku. Eso lo sabía. Tsuyu ladeó la cabeza. Tsuyu. Pero me gusta cuando llueve suave. No tormentas. Solo lluvia tranquila. Izuku. Eso dice mucho de ti. Tsuyu continuó. Tsuyu. También me gusta la gelatina. De cualquier sabor. Izuku rió bajo. Izuku. Eso definitivamente lo sabía. Tsuyu hizo un pequeño puchero. Tsuyu. Oye. Izuku, ríe. Lo digo en serio. Es adorable. Tsuyu se sonrojó apenas, girando un poco el rostro. Tsuyu. No digas eso, Kero. Izuku la observó con atención. Izuku. ¿Y tú? ¿Qué más te gusta? Tsuyu lo miró. Tsuyu. Me gusta cuando las cosas son claras. Cuando no hay que adivinar. Izuku asintió. Izuku. Eso también dice mucho de ti. Hablaron así durante un buen rato. De pequeñas cosas. De recuerdos. De momentos simples. Cada palabra parecía acercarlos un poco más. Mientras tanto, sin que las niñas lo notaran, el cuerpo de Aome volvió a fallar por un instante. Su pierna se volvió ligeramente traslúcida cuando se detuvo frente a otro tanque. Luego regresó a la normalidad. Aome no lo sintió.
Solo siguió sonriendo. Izuku lo vio. Tsuyu lo vio. Ambos intercambiaron una mirada breve. No había pánico. Solo una tristeza serena y aceptación. Izuku tomó aire. Izuku, en voz baja. Gracias. Tsuyu lo miró. Tsuyu. ¿Por qué? Izuku miró al frente. Izuku. Por vivir este momento conmigo. Tsuyu sonrió. Tsuyu. Gracias a ti por no huir. Las niñas volvieron corriendo hacia ellos. Hadoka. Papá, mira ese pez. Rumika. Parece una roca. Merina. Pero se mueve. Izuku se levantó de la banca. Izuku. Vamos a verlo juntos. Tsuyu también se puso de pie. Caminaron hacia el tanque, rodeados de risas, agua y luz. El corazón de ambos se unía lentamente. Y aunque el tiempo avanzaba, aunque Aome empezaba a desvanecerse poco a poco, ese instante era real, y era suyo. Después de recorrer un par de áreas más del acuario, el cansancio empezó a notarse, sobre todo en las niñas. Ya no corrían con la misma energía, y algunas bostezaban sin siquiera darse cuenta. Izuku miró alrededor y señaló un letrero cercano. Izuku. Hay una cafetería aquí cerca. ¿Les parece si descansamos un poco? Las respuestas fueron inmediatas. Hadoka. Sí. Rumika. Tengo hambre. Merina. ¿Venden cosas dulces? Eri levantó la mano con timidez. Eri. Yo quiero jugo. Tsuyu asintió. Tsuyu. Es buena idea, Kero. Entraron a la cafetería del acuario. Era un espacio amplio, con mesas de madera clara y grandes ventanales que daban a uno de los tanques más grandes. Desde ahí se podían ver peces nadando lentamente, creando un ambiente tranquilo. Izuku eligió una mesa larga, lo suficientemente grande para todos. Tsuyu se sentó con las niñas mientras Izuku se apartaba un poco, sacando su celular. Izuku frunció ligeramente el ceño. Izuku, murmura. Ya pasó bastante tiempo. Marcó el número de Kurona. El tono sonó una vez dos y respondió casi de inmediato. Kurona, desde el teléfono, tranquila. ¿Sí? Izuku. Kurona, ¿dónde están? Kurona. En la residencia. Izuku se quedó congelado. Izuku. ¿Qué? Kurona. Estamos en la residencia. Izuku abrió un poco los ojos, sorprendido. Izuku. ¿Cómo que en la residencia? ¿Por qué no avisaron? Del otro lado se escuchó una risa. Kurona. Sí avisé. Izuku frunció el ceño. Izuku. No. No avisaste. Kurona. Sí. Se escuchó el sonido de alguien revisando su celular. Kurona. Mira. Aquí está el mensaje. Izuku revisó su propio teléfono rápidamente. Nada. Izuku. Aquí no hay nada. Kurona guardó silencio unos segundos y luego soltó una carcajada. Kurona. Ups. Izuku. Ups. Kurona. Se lo mandé a mi mamá. Izuku se llevó una mano a la frente. Izuku. Kurona. Kurona, riendo. Perdón, fue sin querer. Izuku suspiró, intentando no reírse. Izuku. ¿Desde hace cuánto se fueron? Kurona. Pues. Solo estuvimos como una hora en el acuario. Izuku. ¿Una hora? Kurona. Sí. Nos aburrimos y nos quitamos. Izuku abrió la boca, incrédulo. Izuku. ¿Se aburren en un acuario? Kurona. Sí. Izuku negó con la cabeza. Izuku. Cuando llegue te voy a castigar. Kurona. Izuku, sonríe. Hablo en serio. Kurona. No es justo. Izuku. Luego hablamos. Kurona. Está bien, está bien. La llamada terminó. Izuku guardó el celular y respiró hondo antes de regresar a la mesa. Tsuyu lo miró de inmediato. Tsuyu. ¿Todo bien? Izuku se sentó. Izuku, ríe un poco. Más o menos. Las niñas ya tenían frente a ellas vasos con jugo y pequeños platos con comida. Izuku les acarició la cabeza a un par mientras hablaba. Izuku. Kurona y las demás se regresaron a la residencia. Tsuyu parpadeó. Tsuyu. ¿Ya? Izuku. Sí. Resulta que sí avisó pero le mandó el mensaje a su mamá. Tsuyu se quedó en silencio un segundo y luego rió bajito. Tsuyu, sonríe. Eso suena a Kurona, Kero. Izuku suspiró. Izuku. Dijeron que se aburrieron. Tsuyu negó suavemente con la cabeza, aún sonriendo. Tsuyu. Son adolescentes. Izuku asintió. Izuku miró la mesa. Izuku. ¿Ya ordenaron? Tsuyu. Sí. También pedí por ti. Izuku la miró, sorprendido. Izuku. ¿En serio? Tsuyu asintió. Tsuyu. Pensé que tardarías un poco. Izuku sonrió con sinceridad. Izuku. Gracias. Tsuyu. De nada. Al poco tiempo llegó la comida de Izuku.
Algo sencillo. Comenzaron a comer. Las niñas, como era de esperarse, no tardaron en ensuciarse. Adoka tenía un poco de salsa en la mejilla. Merina derramó jugo. Rumika tenía migajas por todos lados. Izuku tomó una servilleta. Izuku, sonríe. Vengan aquí. Adoka se acercó sin protestar. Izuku limpió con cuidado su rostro. Izuku. Listo, Adoka. Gracias, papá. Tsuyu observó la escena con atención. Ella también tomó una servilleta y ayudó a Merina. Tsuyu. Quietecita, Kero. Merina obedeció. Izuku y Tsuyu se movían con naturalidad, como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. Sin darse cuenta, trabajaban en sincronía. Cuando Izuku limpiaba a una, Tsuyu ayudaba a otra. Cuando Tsuyu terminaba, Izuku ya estaba atento a la siguiente. Sus miradas se cruzaban de vez en cuando. Y cada vez. Sonreían. No había palabras. No eran necesarias. Aome comía despacio, mirando a Izuku y Tsuyu. Sonreía. Por un instante, su mano volvió a volverse ligeramente traslúcida. Solo Izuku lo notó. Apretó los labios. Luego Aome volvió a la normalidad. Izuku respiró hondo. Tsuyu notó su expresión. Tsuyu, en voz baja. Izuku. Izuku negó suavemente con la cabeza. Izuku, susurra. Después. Tsuyu asintió. Terminaron de comer. Las niñas hablaban entre ellas, cansadas pero felices. Izuku se recargó en el respaldo de la silla. Izuku. Fue un buen día. Tsuyu lo miró. Tsuyu. Sí. Izuku sonrió. Izuku. Gracias. Por compartirlo conmigo. Tsuyu sostuvo su mirada. Tsuyu, sonríe. Gracias a ti. El acuario seguía lleno de luz. El tiempo seguía avanzando. Y aunque el futuro era incierto en ese momento, la calma, la risa y la cercanía eran reales. Después de un rato más, el regreso a la UA fue tranquilo. El autobús avanzaba suave, y el cansancio agradable de un día largo se notaba en los rostros de todas. Algunas de las niñas dormitaban recargadas unas con otras. Otras miraban por la ventana, viendo cómo el paisaje urbano se transformaba poco a poco en los terrenos familiares de la academia. Cuando finalmente bajaron, el aire fresco de la tarde los recibió. Izuku ayudó a las más pequeñas a descender, una por una, mientras Tsuyu organizaba al grupo con su calma habitual. No tardaron en llegar a la residencia de las niñas del futuro, donde varias se despidieron con abrazos rápidos antes de entrar. Aome, en cambio, se quedó afuera. Miraba los jardines de la UA con una curiosidad tranquila, como si quisiera memorizar cada detalle. Tsuyu lo notó. Tsuyu, sonríe. ¿Quieres dar una vuelta, Kero? Aome asintió de inmediato y dio un pequeño salto. Aome. ¿Sí? Izuku cerró la puerta detrás de ellos y los tres comenzaron a caminar por los senderos del jardín. El sol ya no estaba en lo alto. Su luz era más suave, dorada, pintando las flores y los árboles con tonos cálidos. Aome caminaba unos pasos delante, dando pequeños brincos de un lado a otro del camino, deteniéndose a observar flores, insectos o simplemente el pasto. Izuku y Tsuyu caminaban lado a lado, en silencio al principio. El sonido de los pasos, el murmullo del viento entre las hojas, todo se sentía distinto. Más íntimo. Izuku, sin pensarlo demasiado, estiró la mano. Sus dedos rozaron los de Tsuyu y luego los tomó con suavidad. Tsuyu soltó un pequeño sonido. Tsuyu. Kero. No retiró la mano. Al contrario, entrelazó sus dedos con los de él y sonrió. Izuku bajó un poco la mirada, sintiendo cómo el corazón le latía con más fuerza, pero no dijo nada. Siguieron caminando. Aome se giró de vez en cuando para verlos, sonriendo con esa expresión tranquila que siempre llevaba. Izuku, sonríe. Fue un buen día. Tsuyu asintió. Tsuyu. Sí. Las niñas se divirtieron mucho. Izuku. Y yo también. Tsuyu lo miró de reojo. Tsuyu. Yo igual, Kero. Caminaron un poco más, adentrándose en una zona donde las flores eran más abundantes. Aome se detuvo frente a un pequeño parterre y se agachó para observarlas de cerca. Izuku y Tsuyu se detuvieron unos pasos detrás. El silencio volvió, pero no era incómodo. Era cómodo. Izuku respiró hondo. Izuku. Tsuyu. Ella giró la cabeza hacia él. Tsuyu. ¿Sí? Izuku dudó apenas un segundo. Izuku. Gracias. Por hoy y por todo. Tsuyu lo observó con atención. Sus ojos eran tranquilos, sinceros. Tsuyu. No tienes que agradecerme. Estoy aquí porque quiero estarlo. Izuku sintió algo apretarle el pecho, pero no de dolor. Izuku, sonríe. Yo también. Tsuyu inclinó un poco la cabeza, como pensando sus palabras. Tsuyu. Nuestra relación no sé a dónde nos lleve. Pero quiero caminarla contigo, Kero. Izuku levantó la mirada y la sostuvo. Izuku. Yo también.
El viento sopló suave, moviendo ligeramente el cabello de ambos. Sin pensarlo más, Izuku se inclinó hacia ella. Tsuyu abrió un poco los ojos y luego los cerró. El beso fue tierno. Lento. Sin prisas. No había urgencia ni confusión. Solo una decisión clara. Cuando se separaron, ambos sonrieron bajo, con las frentes casi juntas. Tsuyu, susurra. Kero. Izuku soltó una pequeña risa nerviosa. Izuku. Lo siento, no pude evitarlo. Tsuyu negó con la cabeza. Tsuyu. No tienes que disculparte. En ese momento, Aome se giró hacia ellos. Su sonrisa seguía ahí, pero había algo distinto. Izuku lo sintió antes de verlo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Izuku bajó la mirada y la vio. El borde del cuerpo de Aome comenzaba a volverse traslúcido, como si la luz pasara a través de ella. Tsuyu también lo notó. Sus dedos se apretaron alrededor de la mano de Izuku. Tsuyu, en voz baja. Izuku. Izuku asintió lentamente. Izuku. Ya llegó el momento. Aome los miró sin miedo. Dio unos pasos hacia ellos, cada uno un poco más ligero que el anterior. Aome, sonríe. Está bien. Izuku tragó saliva. Izuku. Aome. Ella negó suavemente con la cabeza. Aome. No estés triste. Sabíamos que iba a pasar. Tsuyu se agachó frente a ella. Tsuyu, sonríe con tristeza. Gracias. Por caminar con nosotros hoy, Kero. Aome levantó la mirada. Aome. Gracias a ustedes. Por quererme, por cuidarme. El cuerpo de Aome se volvía cada vez más transparente, comenzando por las manos. Aome miró sus propios dedos y luego a Izuku. Aome. Cuando nos volvamos a ver será en el futuro. Izuku asintió, con los ojos brillosos. Izuku. Lo sé. Aome sonrió aún más. Aome. Y esta vez yo seré muy pequeña. Tsuyu soltó una pequeña risa entre lágrimas. Tsuyu. Te esperaremos, Kero. Izuku se arrodilló frente a ella. Izuku. Te lo prometo. Aome abrió los brazos. Izuku no dudó. La abrazó con cuidado, como si temiera que se rompiera. Tsuyu se unió al abrazo, envolviéndolos a ambos. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Aome cerró los ojos, tranquila. Aome. Los quiero. Izuku apretó los labios. Izuku. Nosotros también. El brillo alrededor de Aome aumentó. Poco a poco, su cuerpo comenzó a desvanecerse por completo. Primero las piernas, luego el torso, después los brazos, hasta que, finalmente, su rostro fue lo último en desaparecer aún sonriendo. Cuando todo terminó, solo quedó el aire tibio del atardecer. Izuku y Tsuyu permanecieron abrazados unos segundos más, como si aún la sostuvieran. Tsuyu fue la primera en separarse. Tsuyu, respira hondo. Se fue. Izuku asintió lentamente. Izuku. Sí. El silencio volvió a envolverlos. Izuku miró al cielo, donde el sol comenzaba a ocultarse. Izuku. Duele, pero también me siento en paz. Tsuyu tomó su mano nuevamente. Tsuyu. Eso significa que hicimos lo correcto, Kero. Izuku sonrió con tristeza pero con determinación. Izuku. Seguiremos adelante. Tsuyu asintió. Tsuyu. Juntos. Caminaron de regreso, de la mano, dejando atrás el lugar donde otra hija del futuro se había despedido. El camino seguía, el presente avanzaba, y el futuro los esperaba. Mientras tanto, lejos de la UA, la Academia Shiketsu seguía con su rutina habitual. El sol de la tarde entraba por las amplias ventanas de la residencia de la clase 2A, iluminando los pasillos pulcros y silenciosos. Dentro de una de las habitaciones, Kami Utsusumi estaba frente al espejo, concentrada en algo poco común para ella. Peinar su cabello con paciencia. Kami tararea mientras se mira al espejo. Okaai, hoy sí que me estoy luciendo, ¿eh? Pasó el cepillo con cuidado, separando mechones, observando cómo caían con gracia sobre sus hombros. Por una vez no estaba bromeando, ni usando ilusiones, ni jugando con su reflejo. Había algo tranquilizador en ese momento simple, hasta que el aire cambió. Un zumbido grave recorrió la habitación. Kami frunció el ceño. Kami, detiene el cepillo. HM. Antes de que pudiera reaccionar, una luz azul cegadora estalló en medio de la habitación, justo encima de la alfombra. No era una luz suave ni lenta, era intensa, viva, como si el espacio mismo se estuviera rasgando. Kami retrocedió de inmediato. Kami, en guardia, levanta las manos. Oye. Esto no es normal ni siquiera para mí. Instintivamente activó su postura de combate. Sus ilusiones estaban listas, su cuerpo tenso, sus ojos fijos en el centro de aquella luz que giraba como un remolino. El resplandor duró apenas unos segundos. Luego, de golpe desapareció. El silencio cayó como un peso. Kami respiró hondo, sin bajar la guardia. Kami, susurra. ¿Un portal? ¿Un ataque?
¿O alguna broma pesada muy elaborada? Avanzó con cuidado, paso a paso, hasta el centro de la habitación. Y entonces la vio. En medio de la alfombra, sentada con las piernas dobladas, había una niña pequeña. Muy pequeña. No lloraba. No gritaba. Solo miraba alrededor con curiosidad. Tenía el cabello verde menta, largo y ondulado, con puntas rubias que brillaban bajo la luz del atardecer. Sus ojos, grandes y expresivos, eran de un verde esmeralda intenso, con un brillo juguetón que parecía conocer el mundo mejor de lo que su tamaño indicaba. Camille parpadeó. Una vez. 2 veces. Camille, confundida. ¿Eh? La niña levantó la mirada y la vio. Sus ojos se iluminaron al instante. Niña, sonríe ampliamente. Mami. Antes de que Camille pudiera procesar esa palabra, la niña se levantó torpemente y corrió hacia ella, rodeándole la cintura con sus pequeños brazos y apretándola con fuerza. Camille se quedó completamente rígida. Camille. El mundo se detuvo. No hubo sarcasmo. No hubo risas. No hubo comentarios atrevidos. Solo un silencio absoluto. La niña apoyó la mejilla contra su estómago, como si ese abrazo fuera lo más natural del mundo. Niña, feliz. Te encontré. Camille miró al frente, con los ojos abiertos como platos. Camille, voz temblorosa. Oye. Espera. Bajó lentamente la mirada. Camille. Pequeña. ¿Quién eres? La niña levantó la cabeza, sin soltarla. Niña, orgullosa. Soy Aika. Camille tragó saliva. Camille. Aika. La niña asintió enérgicamente. Aika. Aika Midoriya Utsushimi. Y tengo 5 añitos. Le mostró la mano abierta, extendiendo todos los dedos como prueba. Camille sintió que algo dentro de su cerebro se rompía. Camille, se señala a sí misma. Utsushimi. Aika asintió otra vez, ahora más emocionada. Aika. ¿Sí? Porque tú eres mi mami. Camille dio un paso atrás pero Aika la siguió, aún abrazándola. Camille. No. Esto tiene que ser una ilusión, sí, claro, una ilusión mía. Eso tiene sentido. Se tocó la frente. Camille. Estoy cansada. Muy cansada. Aika ladeó la cabeza. Aika. ¿Mami está jugando? Camille cerró los ojos con fuerza. Camille. No. No estoy jugando. Los abrió lentamente y volvió a mirar a la niña. Seguía ahí, caliente, real. Camille respiró hondo. Camille, más suave. Aika. ¿Puedes decirme quién es tu papá? La niña soltó a Camille solo para dar un paso atrás y adoptar una pose exagerada, con el pecho inflado y una sonrisa enorme. Aika, emocionada. Claro que sí. Levantó el puño al aire. Aika. Es el increíble, asombroso y superfabuloso héroe. Hizo una pausa dramática. Aika. Deku. Camille sintió como sus piernas se rendían. Camille. Se dejó caer de espaldas sobre la cama, como si alguien hubiera apagado el interruptor de su cuerpo. Camille, en shock absoluto. ¿De Deku? Aika corrió hasta la cama y se subió con torpeza, sentándose a su lado. Aika, inocente. ¿No sabías? Camille miraba al techo, completamente ida. Camille. Midoriya. Utsushimi. Deku. Su cerebro intentaba unir piezas que no tenían forma lógica. Camille, susurra. Esto no es posible. Aika se inclinó sobre ella, mirándola de cerca. Aika. ¿Te duele la cabeza, mami? Camille giró lentamente el rostro hacia ella. Camille. Pequeña. ¿Estás segura de que yo soy tu mamá? Aika asintió con absoluta certeza. Aika. Sí. Siempre me peinas antes de dormir. Y haces caras raras cuando me haces reír. Camille sintió un nudo en el pecho. Camille. Y. Deku. Los ojos de Aika brillaron. Aika. Papi es un héroe increíble. Siempre sonríe aunque esté cansado. Ese nudo se apretó más. Camille llevó una mano a su rostro. Camille, en voz baja. Esto es real. Aika se recostó a su lado, acomodando la cabeza sobre su hombro como si lo hubiera hecho 1000 veces. Aika. No te preocupes, mami. Estoy aquí. Camille miró a la niña. Por primera vez desde que la conocía, no sintió ganas de bromear, ni de huir, ni de esconderse detrás de una ilusión. Solo sintió algo cálido. Camille, apenas audible. ¿Qué se supone que haga ahora? Aika sonrió, cerrando los ojos. Aika. Abrazarme. Camille dudó un segundo. Luego, con torpeza, rodeó a la niña con los brazos. El abrazo fue suave pero real. Camille cerró los ojos. Y en ese instante, lo entendió. Mientras una hija del futuro se despedía en la otra acababa de llegar a Shiketsu. El tiempo seguía avanzando. Implacable. Cruel. Y también, lleno de nuevas promesas. Ese fue el capítulo de hoy, espero que les haya gustado.